Quiero comenzar con una escena, no con una definición. Son las 10 de la noche. Una mujer está sentada en el suelo del pasillo de su casa, con la espalda contra la pared. Del otro lado de la puerta, su perro lleva 40 minutos jadeando. No está enfermo, no le duele nada que ella pueda ver. Simplemente camina y jadea. Se detiene y vuelve a caminar. Ella lleva... Viene porque algo que ella creía indestructible, y me refiero al amor que ella siente por su chaparrito, por su amorcito, está empezando a agrietarse y no sabe a quién confesárselo sin que la juzguen. Y entonces aparece la pregunta que me persigue desde hace años, que no se resuelve con un protocolo, ni con un fármaco, ni con un artículo de revisión, y es la razón por la que existe este episodio. La pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué significa realmente ayudar? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos sean todos. Em, Soy Javier Alejandro Guerra Villalobos, soy médico veterinario, especialista en etología clínica, tengo el máster en etología clínica, tengo una maestría en ciencias del comportamiento, orientación análisis de la conducta, y llevo bastantes años sentado del otro lado de la consulta, que se me ocurrió la idea de hacer este podcast de nombre Debajo de la Conducta. Y quiero empezar con este episodio que no voy a hablar de conducta, no lo voy a hacer, pero voy a hablar de algo que es más difícil de entender, el ayudar. Y creo que la razón de pedir ayuda necesita dos herramientas únicas y que son las que trato de tener en cada consulta y trato de apoyar a la mayoría de las personas que se permiten apoyar, que realmente me esfuerzo mucho en tenerlo. Es el rigor científico y la honestidad. Y antes de empezar este podcast, quiero hacerte tres advertencias. La primera, todos los casos que te voy a contar son composiciones, son patrones clínicos reales, son reensamblados porque no quiero revelar la identidad de ningún paciente, de ninguna familia. No son milagros individuales que quiero venderte. Son ilustraciones de un modo de pensar a partir de la literatura científica, a partir de lo que yo he visto en clínica, a partir de la falta de desconocimiento, que eso es lo que más me motiva a estar despierto ahora, a medianoche, haciendo este podcast. La segunda es que voy a citar mucho, voy a utilizar, como bien lo decía, eh, bibliografía, y no es por presumir, sino porque este episodio hace afirmaciones sobre lo que pasa por dentro de un ser que no puede corregirme, eh, que me hace falta más aprender de ellos. Hablo de mis pacientes, los gatitos, los perritos y otras especies, camaleones, aves, lobitos, cualquier animal que voy a trabajar. Tengo que leer mucho, tengo que leer cómo es su comportamiento, ver si el comportamiento tiene que ver con alguna cuestión de enfermedad. Pero sobre todo cuando uno habla en nombre de alguien que no puede hablar, la obligación de rigor no es opcional. Es la única forma decente de hacerlo. Entonces el rigor científico es súper importante. Sin embargo, la
lo que yo aprendo y la expertise de el aprendizaje que yo he hecho con un paciente y otro puede salir, pero siempre hay que leer, siempre hay que tener este rigor. Y la tercera advertencia es si en algún momento de este episodio sientes que te estoy describiendo y te duele un poco, quiero que sepas algo desde ahorita o desde ya. Ninguno de los errores que voy a nombrar en Es un error de crueldad son, para mí, casi todos, no todos, porque hay gente mala, son errores de amor, de amor. Y de este amor, con mala información más que nada, que es la forma más triste que tiene el amor de hacer daño. Así que con estas tres advertencias, ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué te parece si me ayudas a escucharme? Que llevo años tratando de hacer este podcast y nunca me había animado por muchos motivos, pero espero que te pueda servir en algo. Así que empecemos. Voy a hacerte una pregunta que parece obvia y no lo es. Y es esta. ¿Por qué crees que la gente pide ayuda para sus animales? Sin duda, la respuesta parece fácil, ¿no? Es porque posiblemente digas, bueno, pues seguramente el perro ladra, muerde, orina el sillón, se pelea con el otro perro, se come la pared, se come las heces, deambula por la casa. Posiblemente digas eso. Válida, sin duda. Pero esa respuesta no me explica nada. Porque si fuera cierta, la gente que he visto pediría ayuda desde el primer día y no lo hace. La gente aguanta meses, a veces años. Me ha tocado ver cosas muy interesantes. Creo que la gente puede aguantar el ladrido, la orina, el sillón destrozado. Aguanta las miradas de los vecinos, de la suegra o del suegro, ¿por qué no? De la pareja. Pero un día cualquiera, sin nada especialmente grave, esa persona agarra el teléfono y llama. Yo a veces me pregunto qué pasó en ese día. Y creo que lo que cambió no fue la conducta. Lo que cambió, creo que fue el significado de la conducta. Ese día, la persona dejó de pensar, mi perro tiene un mal hábito, y empezó a pensar, mi perro es infeliz, o mi perro es peligroso, o, la peor de todas, lo que casi nadie se atreve a decir en voz alta en la primera consulta, yo estoy fallando. Reconocer la falla. Reconocer que no tengo la información. Y yo creo que la gente no llama por la conducta, más bien llama por la culpa. O al menos eso es lo que yo trato de ver o de entender. Obviamente no todos, pero la mayoría. Sin duda alguna, la conducta es el motivo de de la consulta. Pero yo creo que la llave es el sufrimiento compartido o la razón. Y esto para mí no es una intuición poética, ¿no? Es algo que la literatura sobre la conducta en el contexto veterinario lleva años señalando. Las decisiones del cuidador no las toma un agente racional que evalúa evidencia. No, no las toma una persona que dice, el collar de ahogo me va a ayudar a corregir el problema de la conducta. No, la toma una persona atravesada por sus creencias, su historia, su red social, lo que dijo su vecina, lo que leyó a las 3 de la mañana y sobre todo por lo que teme que la conducta de su animal diga de ella como persona. Si te pones a ver, o me gustaría transportarte una idea mía.
Cuando una persona viene conmigo, ya sea cita presencial, cita virtual o online, como le quieras llamar, em, las personas quieren, o creo que quieren, como si tuviera yo una varita mágica para resolver los problemas de la conducta, o simplemente por atravesar esa puerta se van a corregir sin que ellos tengan que cambiar. Y cuando les dices qué es lo que tienen que cambiar, qué es lo que expresa el animal, cuál emoción expresa el animal con ese tipo de comportamientos, cuando les dices que lo que están haciendo es muy poco, que tienen que salir a caminar, entre otras cosas, creo que ahí es cuando la gente dice, ah, yo pensé que iba a ser más fácil. Y la aceptación de este plan clínico creo que depende muchísimo más de la calidad de la relación que tiene ese cuidador con su perro que de la calidad del plan. Te voy a explicar un poquito y me gustaría que pienses un poco lo que estoy tratando de decir, porque tiene una consecuencia enorme. Imagínate que puedes tener el mejor diagnóstico del planeta o del mundo o el exacto de tu animal o de tu mascota, que tú tengas a un referente de talla mundial, el mejor plan. Y si esa persona que tiene que ejecutarlo, tú como cuidador que lo tienes que ejecutar, no lo entiende o no se pone con él a las 7 de la mañana de un martes cuando tiene que dejar a los niños a la escuela, tu plan vale exactamente cero, por no decirlo de otra forma. Un plan que nadie puede cumplir no es un plan, es una carta de deseos, tal vez una carta de un membrete profesional, ¿sabes? Y hay otra cosa que quiero decirte aquí, y me importa mucho. Cuando alguien llega a mi consulta y me dice, ya probé de todo, lo que casi siempre me está diciendo es, necesito que alguien más me confirme que no soy yo una mala persona. Para mi parecer, tal vez yo soy muy empático, pero eso es lo que yo pienso, realmente. Y a veces esa persona ya está pensando en soltar, en regalar al perro, en reubicarlo, en... Y, y esta palabra hay que decirlo, en una eutanasia. Ya ha venido a mí a ver si le doy una última razón para no hacerlo o si le doy el permiso de hacerlo. Porque también hay gente que se quiere deshacer de los animales y yo no puedo darle a ninguna de las dos cosas o ideas la entrada, pero sí puedo darle una tercera y esa es la que cambia todo. Puedo darle una comprensión de lo que está pasando. Porque casi nadie abandona lo que entiende. La gente abandona lo que no entiende y ya no soporta. ¿Duele? Sí, pero es cierto. Casi nadie abandona lo que entiende. Se abandona lo que no se entiende y ya no se soporta. Y no solamente en este campo. Creo que en muchos campos se abandona de esta forma. Así que la primer pieza de la respuesta, y creo que es la más incómoda para nosotros, los clínicos, es ayudar no empieza en el animal. Empiecen a escuchar de verdad a la persona que trajo al animal, no como trámite previo, no, sino como un acto clínico. Yo recuerdo cuando un doctor me decía, podrás ser el mejor veterinario del planeta, pero si no fortaleces tu área clínica, tu área, sobre todo personal, perdón, no eres nadie. No te van a llevar al perro. O te lo van a llevar como última opción. Pero bueno, sin más. Ahora sí vamos con el animal.
porque hay algo sobre de él que casi todo el mundo entiende al revés. Y es la conducta no es el problema. Quiero que hagas un experimento mental conmigo, si quieres. Imagínate que estás a las 3 a las 3 de la mañana en tu casa dormido y de pronto empieza a sonar el detector de humo. Ese pitido insoportable. Ti, ti, ti. ¿Qué haces? Te voy a dar dos opciones. Imagínate que la primera es que te levantas, te subes a una silla, le arrancas la batería, se hace el silencio y te vuelves a la cama. Problema resuelto. El pitido paró. El sonido paró. La segunda, te levantas y buscas el fuego. Durante buena parte de la historia de esta profesión, creo que nos dedicamos a arrancar baterías. El perro ladra, collar antiladridos. El perro muerde, bozal y castigo. El gato orina fuera de la bandeja, más bandejas, más regaños, más spray. La conducta era el problema y el éxito era lo que la conducta estaba fuera, por así decirlo. O que la conducta se fuera. Y funcionaba. Probablemente sí, a veces. Ah, doctor, es que el perro, cuando yo le puse el collar antiladridos, dejó de ladrar. Eh, bueno, durante un rato. Y después reaparecía. O aparecía con otra cosa peor. Y nadie entendía el por qué. Ay, doctor, es que nomás le golpeaba. Ahora no entiendo por qué el perro me gruñe. O me muerde. Antes me gruñía, doctor. No entiendo por qué el perro me muerde. Sí, le arrancamos la batería al, 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 al detector de humos. Le arrancamos la batería al perro. La etología clínica moderna se construye a través de una idea contraria. Y quiero enunciarla con mucha claridad. Creo que con la mejor claridad de la que soy capaz. La conducta no es entidad que el animal tiene. Es una salida observable de lo que el animal es. Es el producto de muchos procesos fisiológicos, endocrinos, motores, emocionales, coordinados por el sistema nervioso central. Es la punta visible de una cadena larguísima que empieza en la genética, pasa por el desarrollo, atraviesa el estado corporal presente y termina en un contexto concreto. Y por eso, una evaluación conductual que no valore la salud emocional, la salud cognitiva y la salud fisiológica no es evaluación. Es una opinión sobre un fragmento. Y ningún animal tiene un problema de conducta. Tiene un problema y la conducta es como la cuenta. Eso quiero dejártelo en tu cabeza. Y ahora déjame darte otro dato que si eres clínico y no lo tienes tatuado, debería cambiar la semana. En el 2020, un grupo internacional encabezado por Daniel Mills revisó lo que ocurre con el dolor en los casos derivados en etología clínica. Y lo que encontró fue esto. Dependiendo del especialista y de la casuística, entre el 28 y el 82% de los pacientes referidos por problemas de conducta presentaban signos de dolor. En promedio, alrededor de un tercio, en algunas series, casi de 8 de cada 10. O sea, estamos hablando de un grupo de animales altísimo con problemas de dolor. A ver, deja que este rango se asiente. Entra 1 de cada 3 y 8 de cada 10. Y no hablamos de dolor evidente. No hablamos de que el perro cojea.
Hablamos de un dolor más silencioso, una articulación, un disco, una otitis crónica, una molestia gastrointestinal, un problema dermatológico que pica de una manera que nosotros no podemos ni imaginar. Voy a ponerte un caso, a ver, mi primer caso. Le cambié el nombre, no es el mismo. Si digo un nombre como Toby, no es el Toby que yo conozco, así que tranquis. Toby es un perro mestizo de 7 años, motivo de la conducta, se volvió agresivo. Gruñe cuando lo cargan, gruñó una vez al niño, la familia está aterrada y avergonzada. Le pregunto desde cuándo, 8 meses. Le pregunto si cambió algo hace 8 meses, me dicen que no. Le pregunto si duerme igual que antes y hacen un silencio. Y luego dicen, ahora se acomoda como 20 veces antes de echarse. Toby no se volvió agresivo. A Toby le empezó a doler la espalda y lleva 8 meses avisándonos en el único idioma que tiene. Nosotros le llamamos agresión porque duele menos que admitir que no lo escuchamos. Es decir, que el animal tenía dolor. Y quiero que esto se entienda que no solamente se va a aplicar al dolor, la relación entre los dos sentidos y, y que esa es la parte que se nos escapa. Cuando revisas la literatura sobre la activación emocional en perros, encuentras algo que debería reordenar nuestra manera de trabajar. El arousal emocional excesivo impacta la salud física, es decir, como la reactividad, por así decirlo, de una forma muy sencilla. No es algo que el cuerpo enfermo produzca una conducta rara. Es que la conducta y el estado emocional también producen cuerpo enfermo. Y el sueño está en el centro de la bisagra. La relación del sueño controla la activación emocional y la activación emocional destruye el sueño. Es un círculo. Piénsalo. Por eso los autores de esa revisión definen algo que a mí me parece de las cosas más sensatas que se han descrito en esta disciplina, que la evaluación de la salud emocional debería ser un componente esencial del abordaje clínico de enfermedad crónica, dolor, dermatitis, inflamación gastrointestinal, cistitis idiopática felina, no como añadido, sino como una parte de un work-up. Voy a ponerte otro ejemplo. Nube es una gatita que tiene 7 años que orina fuera de la bandeja. La familia fue al veterinario, le diagnosticaron una cistitis idiopática felina, le dieron un tratamiento de dieta, analgesia, más agua, mejoró y a los 3 meses volvió. Cuando pregunto por la casa, aparece lo que nadie había preguntado. Hay otro gato. Un gato que no la ataca, pero que nunca la ha mordido tampoco. Que se llevan bien, pero que está sentado siempre en el pasillo que lleva a la bandeja. Nube no tiene ninguna vejiga defectuosa. Nube tiene una vejiga que vive en un cuerpo que lleva 2 años calculando rutas. Nube tiene un problema que no hay una organización ambiental adecuada. Nube tiene un problema de eso. Y a veces vemos el problema en el animal, no en el ambiente. Y eso es interesante. Muy interesante porque si lo pensamos así, queremos cambiar la pila otra vez del detector de humo. No pensar más, no preguntar. Porque si preguntamos, capaz de que nos dicen qué chismoso eres. ¿Y a ti qué te importa? Y aquí hay una evidencia experimental de que el estrés no es un adjetivo, sino es algo que reorganiza el sistema nervioso. En el 2023, por ejemplo, un equipo mostró que el estrés agudo y el crónico alteran la lateralidad conductual en perros. Cambia qué hemisferio domina la respuesta. Y aquí quiero ser cuidadoso porque es fácil sobrevender esto.
Este estudio no dice que el estrés rompa el cerebro de tu perro. No, no dice eso. Dice algo más humilde y para mi gusto muy interesante, que hay marcadores conductuales que son medibles de que un animal está estresado, no está procesando el mundo igual que un animal no estresado. Es decir, que tú y yo podemos ver, no sé, un problema de diferentes formas y que el perro también. Y pregúntate, ¿qué le estamos pidiendo que aprenda con un cerebro que no está en el mismo estado que el nuestro cuando diseñamos un plan? Quiero que el perro cambie. Cuando me dicen eso, quiero que el perro cambie. Quiero que el perro aprenda. ¿Cómo va a aprender si está fuera de sí? ¿Cómo va a aprender si no lo escuchamos? Entonces viene una segunda pieza de la respuesta, ¿no? A la pregunta. Ayudar es dejar de tratar la alarma y empezar a buscar el incendio. Y eso empieza con una pregunta que para mí en consulta va antes de cualquier otra. ¿Este animal está bien físicamente? Y no me refiero a los análisis que salgan normales. No, me refiero a le duele algo, duerme, descansa, su cuerpo está en un lugar habitable, es decir, vive en un lugar cómodo. Porque si la respuesta es no, todo lo demás que hagamos es decoración. De nada va a servir. Y quiero comentar esto, que el bienestar como objetivo no es un adorno, no es una decoración. Supongamos que ya encontramos el incendio, el problema. ¿Qué tratamos? ¿El dolor de Toby? ¿Qué le resolvimos qué le resolvimos la ruta de nube? ¿Ya está? ¿Ya ayudamos? No lo sé. Y aquí es donde quiero meterme en el territorio que más me ha cambiado en los últimos 10 años. Y donde creo que se juega de verdad el sentido de nuestra profesión. Durante décadas el bienestar animal se definió por restar. Bienestar era la ausencia de cosas malas, la ausencia de hambre, de dolor, de miedo, de enfermedad, las famosas 5 libertades. Y fue un avance interesante en nuestra sociedad. No lo voy a minimizar, sin duda alguna. Gracias a ellos estamos acá. Pero tiene un problema. Y es que esa definición, la mejor vida posible para un animal, sería la nada. Un animal en una caja perfectamente climatizada, sin estímulos, sin sustos, sin nada, tendría bienestar excelente. Sí, sería lo ideal. Una vida sin problemas, imagínate tú y yo. Sería ideal. Pero todos sabemos que eso es falso. Todos sabemos que todos los días tenemos cosas que enfrentar y los animales también. Piénselo un poco. Porque cuando pensamos en esto, me recuerdo un poco a un estudio del 2025 que publicó algo que a mí me parece un punto de inflexión importante que quiero ver si te lo puedo transmitir. Era un consenso internacional, más de 20 investigadores de disciplinas distintas sobre la definición de bienestar positivo. Y lo que dicen en esencia es que el bienestar no es la ausencia del sufrimiento, es el florecimiento, es el predominio de estados positivos, es competencia, es resiliencia, es elección, es la persecución activa de metas propias. Es decir,
Es decir, tengo, supongamos, este día malo, más bien, no este día malo. Tuve un evento malo, pero recuerdo que una persona me dijo un buenos días. Supongamos que ese es un ejemplo así. Es decir, yo tengo la capacidad de quedarme con mi pensamiento de que todo fue malo o cambiarla a una mentalidad de no todo fue malo y cada día lo voy cambiando y cada día voy modificando mi conducta y tomando esto. Por eso hablo de resiliencia. Y es lo mismo con el animal puede aprender. Y me gustaría dejarte esto en tu cabeza, en tu mente, en donde quieras. Repítelo despacio. La persecución activa metas propias. Es decir, un animal con bienestar no es un animal al que no le pasa nada. Es un animal que quiere cosas y puede ir por ellas. Porque si te lo pones a ver, una vida sin miedo no es todavía una vida que valga la pena vivir. Y aquí aquí entra un concepto realmente que ha cambiado prácticamente la práctica clínica en la última década. La agencia. Mira, te lo explico. Hay un modelo que es el actual, estamos hablando del 2026, que es con el que yo estoy trabajando, el modelo de los 5 dominios, que es el marco de referencia de bienestar animal actual, como lo comentaba, incorporó formalmente un dominio de interacciones conductuales y dentro de él la agencia, como componente para evaluar bienestar positivo. Es decir, la agencia es la capacidad que tiene el animal de hacer algo que pase, de influir en su entorno, de que sus acciones tengan consecuencias que él elige. Te lo voy a poner como una analogía, a ver qué tal. Imagínate que te encierran en una suite presidencial del mejor hotel del mundo. Comida perfecta, a la hora exacta, temperatura ideal, cama impecable, nadie te grita, nadie te dice nada, no está tu suegra, no está tu suegro, no está tu jefe, no está nadie. Nada malo te pasa, nunca. Pero las ventanas no abren, las puertas no abren, la luz no se enciende y se apaga sola, la comida llega cuando ellos deciden, no puedes elegir nada nunca. ¿Cuánto aguantas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Un día? ¿Unas horas? Ahora bien, dime cuántos animales de compañía, perros y gatitos, viven básicamente en esa suite, sin sufrimiento aparente y sin una sola decisión propia en él todo el día. Esto reordena por todo lo completo con lo que se llamaba éxito en un caso. Si mi objetivo es que la conducta desaparezca, tengo un montón de maneras de conseguirlo. Puedo suprimirla con castigo, puedo suprimirla con restricción, puedo, si me apura, suprimirla con fármacos mal indicados en todos esos casos y la conducta se va y el animal está peor. Si mi objetivo es la calidad de la vida, ninguno de estos caminos sirve, porque la pregunta es, ya no es, ¿dejó de hacerlo? La pregunta realmente es, ¿vive mejor? Y esas dos preguntas no tienen la misma respuesta casi nunca. Quiero que entiendas con esta imagen porque creo que es la más honesta que tengo para explicar de qué va este oficio. Cuando yo termino un caso, bien, la familia no me dice, ya no ladra. La familia me dice otra cosa. Me dice, volvió a ser él. Antes no hacía esto, ahora hace esto. Y esas frases
que parece sentimental. Es una realidad de la definición clínica más precisa que existe. Porque lo que están describiendo es un animal que volvió a tener intereses, que aprendió cosas nuevas, que volvió a buscar, que volvió a jugar, que volvió a dormir, que volvió a querer cosas. Eso es bienestar positivo, dicho en el idioma de una familia. Y eso creo que es el mejor indicador de resultados que tenemos los etólogos clínicos. Emoción, aprendizaje y la biología hay que entenderla como una maquinaria. Y te prometo que voy a intentar hacerlo sin una palabra que no puedas repetirle a tu tía en la cena del domingo. Que mañana también tenemos un partido. Bueno, en unas horas tal vez para algunos. Vamos a pensar históricamente. En esta disciplina han convivido de tres maneras de mirar un caso. Y vale la pena nombrarlas porque probablemente tú has vivido las tres sin saberlo. Mira, la primera es la mirada de un conductista. Lo que importa es lo observable. Antecedentes, conducta y consecuencia. La emoción no se mida, así que no se habla de ella. Es una mirada potentísima y muy honesta con sus límites, pero deja fuera lo que está ahí. La segunda, la mirada médica. Importa el diagnóstico. La conducta como patología, buscamos el nombre del trastorno como en psiquiatría humana, da órdenes de un lenguaje común y que a veces mm, da una ilusión peligrosa, ¿no? La de que nombrar es entender. No digo que todos sean así, ni todos los conductistas, ¿eh? Pero también está la tercera, la que recientemente es la mirada psicobiológica. Y esa es la que yo trabajo. Así que te aviso que de mi sesgo antes de defenderla. El enfoque psicobiológico sintetiza desde neurociencia afectiva, etología y psicología para construir un marco sistemático que permita hacer interferencias sobre la emoción de un animal de forma más falseable. Es decir, no, yo creo que tu perro está celoso, sino mi hipótesis es la emoción dominante aquí es. Y eso es cierto, entonces debería pasar. Y si no pasa, mi hipótesis está mal. Ese es el enfoque. Y eso hace una distinción que a mí me parece elegantísima y quiero regalarte. Porque una vez que la ves, no la dejas de ver. La emoción organiza, la motivación ejecuta. La emoción no es un sentimiento decorativo, es un sistema que monitorea constantemente el entorno interno y externo y evalúa qué es importante para ese individuo y prepara al organismo para un rango de respuestas estratégicas posibles. Y la emoción no te dice qué hacer, te dice qué tipo de cosas hay que hacer ahora. La motivación, en cambio, controla las respuestas específicas que compiten para externarse bajo la influencia de un estado emocional que cambia todo el tiempo. Vamos con una analogía. La emoción es el clima, la motivación es la ropa que eliges. Con el mismo frío, uno se pone un abrigo, otro corre para entrar en calor, otro se queda quieto, otro titiretea o chasquea los dientes. Tres conductas distintas o un mismo estado emocional. Y al revés. Y eso es lo importante clínicamente, ¿no? Dos animales pueden hacer exactamente lo mismo por razones opuestas. Dos perros gruñes cuando te acercas al plato, idéntica conducta. Uno gruñe desde el miedo, por favor no te acerques, y el otro gruñe desde la frustración. Ya sé cómo funciona esto y me irrita. Y otro más gruñe porque les duele el cuello al agachar la cabeza y no quiere que lo obliguen a moverla. Es la misma conducta
3 incendios distintos. Y si le das el mismo plan a los 3, vas a ayudar a uno, no vas a ayudar a hacer nada al segundo y vas a empeorar al tercero. Y quiero que pienses que la conducta no es sustantivo, la emoción es el verbo y nosotros llevamos décadas tratando de ponerlo como sustantivos. Y aquí quiero meter una nota de honestidad porque es importante y por qué no para todo el mundo le da la importancia. Porque distinguir entre miedo de frustración es difícil. No es una cosa que se hace mirando un video de 10 segundos. Ambos comparten signos generales y hay un trabajo cualitativo que ha mostrado que incluso todos los clínicos experimentados recurren muchas veces a la intuición y al instinto para diferenciarlos sin un marco explícito. Y en otros campos, por ejemplo de medicina humana y veterinaria, sabemos que la intuición sin marco de referencia produce más error y más un diagnóstico equivocado. Así que lo que digo sin adornos es usar un marco no te hace más lento, te hace menos peligroso. Y donde uno entra en el aprendizaje de esto, es la pregunta que yo me hago. ¿Dónde entra el aprendizaje de todo esto? Entra en el tercer lugar, no en el primero, que es exactamente al revés de cómo lo hice lo hace casi todo el mundo. El aprendizaje no entra en el estado emocional. El aprendizaje consolida lo que la emoción organizó. Un perro que aprendió a gruñir hace que la mano se retire. Aprendió que algo perfectamente lógico si te lo pones a ver. La solución no es desaparecer el gruñido. La solución es que la mano deje de ser una amenaza. Cuando eso pasa, el gruñido no hace falta y se cae solo. Y el cuerpo finalmente está debajo de todo. La neurobiología de la conducta nos recuerda que nosotros hablamos de sistemas nerviosos y endocrinos reales, no de metáforas. Y que un animal que no duerme, que tiene dolor o que lleva meses en el eje de estrés encendido, es un animal al que le estamos pidiendo que aprenda como un hardware averiado. Es decir, no va a aprender. 4 capas que son el cuerpo, emoción, motivación, aprendizaje, y ninguna se explica sola. Y quiero que se piense esto como un caso complejo. Quiero abrirte la cabeza, la mía, digo, quiero compartirte cómo pienso un caso desde dentro, porque creo que eso es algo que es el regalo más útil en el que te puedo le puedo hacer a un estudiante que esté buscando esto. Y voy a hacer empezando destruyendo un mito. No existe el ojo clínico. Existe el método aplicado tantas veces que parece ojo. Cuando llega un caso complejo, yo hago 4 preguntas en este orden y el orden importa. La primera, ¿qué está pasando exactamente? No tiene ansiedad, no es dominante, no está celosa. Esas son descripciones. Son diálogos disfrazados de observación y son el pecado original de esta profesión. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué empieza? ¿Cuándo no pasa? Y esa es la más subestimada de toda la clínica. Porque los contextos donde la conducta no ocurre son los que dicen de qué depende. Segunda, ¿para qué sirve?
Aquí entra la evaluación funcional y quiero reivindicarla porque en etología clínica está infrautilizada para mi gusto. Y es una de las herramientas más limpias que tenemos. La evaluación funcional viene desde el análisis aplicado de la conducta y consiste en identificar sistemáticamente las condiciones ambientales funcionalmente relacionadas con la conducta que nos preocupa, su premisa. Y esto es lo bonito, es que la conducta no es algo que un animal tiene, sino es algo que un animal hace bajo ciertas condiciones. Cambia las condiciones y cambia lo que hace. Y eso en teoría no es de salón, no es una teoría de salón. Se ha aplicado experimentalmente en perros, replicando la lógica del análisis funcional que se usan en humanos y se usan demostrando diferencias estadísticamente significativas en la tasa de la conducta según la condición ambiental manipulada. Es decir, se puede identificar la variable que tiene la conducta, no en adivinarla. Es observar. Cuando está esto, este estímulo, pasa esto. Cuando no está, pasa esto. Cuando se presenta de esta forma, pasa esto. Y ahora realmente quiero que seamos honestos sobre los límites. Esos estudios son de muestra pequeña, con condiciones o con conductas relativamente simples, en condiciones controladas. Nadie ha demostrado todavía que se pueda hacer un análisis funcional formal de una agresión intrafamiliar compleja en la sala de una casa un jueves por la tarde. No, y me parece deshonesto pretender lo contrario. Pero la lógica sí se traslada a la pregunta, ¿qué es, qué gana este animal haciendo esto? Esa siempre es legítima y casi siempre reveladora. La tercera pregunta, ¿cómo se siente? Aquí es donde la evaluación funcional sola se queda corta y donde el enfoque psicobiológico que hablaba anteriormente complementa el cuadro, porque saber que la conducta produce alejamiento no me dice si el animal quería alejarse por miedo, por dolor o porque estaba harto, y el plan cambia radicalmente según cuál sea la causa. Y creo que podría darte un ejemplo precioso de por qué esto importa. Los problemas relacionados con la separación, por ejemplo, durante años se metió todo en un cajón llamado ansiedad por separación. Pero cuando se explicaron marcos diagnósticos serios para desambiguar, apareció dentro que conviven cosas distintas. Perros con miedo a estar solos, perros frustrados por perder el acceso a algo, perros con miedo a estímulos externos que solo se manifiesta cuando no está el humano de apoyo. Son perros de perfiles distintos, con tratamientos distintos, pero con un solo nombre. Vamos a ver, vamos a un caso. Kira destroza la puerta cuando la dejan sola y lo que le diagnosticaron, ansiedad por separación. Tratamiento previo, fármaco, radio encendida, salidas graduales, 8 meses, cero mejoría. Se le pidió a la familia una cámara y lo que se vio no fue un perro angustiado por la ausencia. Fue un perro perfectamente tranquilo durante 40 minutos, que a las 9:40, cuando pasa el camión de la basura, se desarma, se pone como loca. Kira no tenía miedo a estar sola. Kira tenía miedo a un ruido y cuando su humano estaba, ese humano era el que hacía que el animal, más bien, perdón, que el miedo de que tenía el animal fuera soportable. La soledad no era la causa, era la condición que quitaba el miedo. Era como el analgésico al dolor. Y la cuarta pregunta que
que estoy pensando ahorita es quién va a hacer esto. Esta es la que casi nadie enseña, la que casi nadie dice el 80%. Y, perdón, es la que nadie enseña y realmente es la que decide el 80% de los casos. Puedo diseñar un plan, el más elegante del mundo, pero si viene una señora de 78 años, saludos a esa señora, sola, con artritis, en un tercer piso sin elevador, y mi plan es que requiere 3 salidas diarias de 45 minutos y 2 sesiones de trabajo cognitivo. Yo no diseñé un plan, diseñé un examen que lleva a ella a reprobar y después a sentirse culpable por reprobarlo. Y después va a dejar de contestarme el teléfono. Sabes que te adoro, que te quiero mucho, pero te me metiste en mi mente. Pero volviendo al tema, un buen plan no es el mejor plan posible. El mejor plan es el ejecutable por una familia concreta. Y estos son dos planes que casi nunca son el mismo. El mejor plan del mundo ejecutado por nadie es peor que un plan mediocre ejecutado por todos los días. Pregúntate estas 4 preguntas. ¿Qué pasa? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se siente? ¿Quién lo hace? Eso es todo. No es magia. Es un método. La etología es rigurosa. No es el yo creo. Es el yo veo esto. Es el informar. ¿Para qué sirve que haga esta conducta? ¿Cómo se siente el animal? ¿Y cómo lo podemos cambiar? Y entra una parte sensible, que es que los errores que cometemos todos amando. Creo que esta parte posiblemente te va a incomodar. Y siendo franco, quiero que incomode. Pero con una condición que ya dije al principio. Y repito, ninguno de estos errores es un error de crueldad. Son errores de amor mal informado. Ya los he cometido todos. Y algunos más de una vez. Ay, perdón por pausar, pero acabo de perder a mi perro y me recuerdo algunas cosas malas que hice que me llevaron a meterme a esta área, que yo creo que en otro momento lo hablaré. Y como comentaba en el error del detector de humo, yo he intentado apagar la alarma, como ya lo dije, pero creo que merece la pena repetirse porque es el más común. Cualquier intervención cuyo objetivo único sea que la conducta se detenga. Collar, spray, grito, castigo, tiene una probabilidad muy alta de estar suprimiendo la conducta señal de algo que va mal. Y la señal suprimida no cura para nada, solo los deja ciegos. Y hay algo peor, si suprimes el gruñido, el perro no deja de estar incómodo, deja de avisar. Y el día que muerda, morderá sin previo aviso y todos los días dirán, fue sin razón. Nosotros le quitamos las palabras y después lo acusamos de no hablar. Otro de los errores es confundir nombrar con entender.
es dominante, tiene ansiedad, es celoso. Esas etiquetas se sienten como diagnósticos y funcionan como puertas cerradas en cuando tienes el nombre, dejas de buscar. El caso de Kira que comentaba es exactamente eso. La etiqueta correcta era, la etiqueta correcta habría impedido el diagnóstico correcto. Error 3. Olvidar el cuerpo. Entre uno de cada tres y uno de cada y 8 de cada 10, perdón, casos derivados de en consultas de etología tenían dolor. Si tú trabajas en conducta y no tienes una vía sistemática de descartar dolor, no estás haciendo etología clínica, estás haciendo entrenamiento con vocabulario médico. Perdón, descarta, ve a consultas, ve cómo se ve el dolor, cómo lo manifiestan los animales. Lee, lee. Y el cuarto error, el castigo. Y aquí quiero ser preciso que no es dogmático. El problema del castigo positivo no es solo ético, es técnico. Suprime sin enseñar. Asocia al que castiga como malo. Aumenta el arousal de un animal cuyo problema muchas veces es exceso de arousal o de reactividad. Y la recomendación clínica consolidada es evitar técnicas basadas en castigo positivo. Perdón, pero se tenía que decir y se dijo. Si tu única herramienta es asustar, vas a resolver el ruido y vas a agrandar el fuego. Y después vas a decir, es que tú tienes el problema no es el perro. Cuidado. Y el quinto error, prescribir imposibles. Ya lo hablamos. La adherencia no es un problema del cliente, es un problema de diseño clínico. Si tu plan no cabe en la vida real de esa familia, el fallo también puede ser tuyo. Entiendo que hay excepciones de que, oye, si esta abuelita tiene 78 años y está viviendo en el cerro y tiene un pastor alemán que le dices que salga a caminar junto con él, pues entiendo que la abuelita no es la ideal para el perro y se tiene que ubicar. Hay casos excepcionales, sí, pero hay otros casos en los que tú no quieres leer y simplemente mandas una receta. No. Dice algo bastante interesante, que hay que poner límites serios a la aplicación de efectos poblacionales, al cuidado del individuo. Porque hay que entender que la mayoría de nuestros pacientes no son el promedio o no están dentro del promedio. O tal vez, no sé, si lo pensamos así, vienen tan pocos que no sabemos realmente cómo está la población de perros. Y es que aquí la idea es que la objetividad de la evidencia aumenta automáticamente conforme subes en la pirámide de la medicina basada en evidencia. Y creo que en el mejor de los casos podría ser engañoso y potencialmente falsa. Esto no es un permiso para ignorar la ciencia. No, no estoy diciendo eso. Es exactamente lo contrario. Es un recordatorio de que es un análisis te dice qué le pasó a un promedio. Y el promedio nunca se sienta en tu consulta. Lo que se siente en tu consulta es un individuo con una historia y un cuerpo y una casa. Es decir, la evidencia te dice que es probable. La clínica te obliga a decidir sobre lo que es real. El error 8, yo creo que aquí es y el más doloroso. Es llegar tarde a una conversación difícil. Hay un momento en algunos casos
que el clínico honesto sabe que el pronóstico es malo y que aún así sigue posponiendo cosas con otro fármaco, otro protocolo, otra sesión. ¿Por qué? ¿Por qué decir creo que deberíamos hablar de si esta vida es sostenible? Duele mucho. ¿Y por qué la familia no te está pagando para eso? ¿O por eso? Pero si el silencio ahí no es amabilidad, para mí es abandono. Con buenos modales, puede ser. Y le cuesta al animal meses de vida que no queremos mirar de frente. Y esto me lleva al último parte de este podcast. Que hasta aquí estamos hablando con ciencia y la ciencia sola no alcanza. Porque ayudar también es un acto ético. Hay una cosa en la carrera que no te enseña y que en etología clínica casi nunca hay una respuesta correcta. Hay respuestas defendibles. Y te lo voy a mostrar con un caso. Creo que es un caso difícil y que me acuerdo muy bien. Era un paciente pastor alemán. No recuerdo si tenía 4 o 10 años. Que hace 2 semanas mordió a un niño de la familia de 6 años. Que heridas que recibió el niño, 8 puntos en la carita. El niño estaba abrazando al perro mientras dormía. Y no sé si pensaron que había cambiado de profesión, pero las personas porque me decían en la llamada que si lo podía arreglar. ¿Y qué significa ayudar aquí? Empecemos por los hechos, porque son incómodos para todos, tanto para los tutores o cuidadores, y para mí. Primero, la imagen popular de la mordedura. El perro desconocido callejero de raza peligrosa es falsa. En la mayoría de los casos, 3 de cada 4 personas o niños es mordido por su perro o un perro conocido. En su casa, por un animal que ama. Segundo, los animales, perdón, los niños son especialmente vulnerables y no por causalidad. Son más bajitos, lo que explica directamente por qué muerden directamente en la cara. Y todavía no tienen las herramientas cognitivas para reconocer y responder las señales de un perro cuando está enojado, posiblemente. Inclusive personas, y para nosotros como adultos se nos hace difícil. Tercero, la educación funciona, pero menos de lo que quisiéramos. Un, una investigación que hicieron de tipo cognitivo-conductual para enseñar a los niños a estar seguros con perros encontró que al menos moderadamente son efectivas estas herramientas o esta educación para prevenir mordeduras y para reducir el riesgo. Pero lo fuerte es que los propios autores clasificaron la calidad de la evidencia como baja, porque no están aleatorizados los estudios, había riesgo de sesgo y había medidas indirectas. Se midió lo que los niños saben, no cuántos niños fueron mordidos. Cuarto, se revisan sistemáticamente las estrategias de prevención. La evidencia disponible sugiere que las restricciones deberían de aplicarse a todos los perros y no basarse en la raza. Ahora, si volvemos a este chaparrito que es Río, le ponemos Río el día de hoy, yo no puedo garantizarle a la familia que este chaparrito no va a volver a morder. Nadie puede. Y quien lo garantice, o miente o no entiende de conducta. No habla de estadística.
Estadística es, no todos los perros son iguales o todos los perros no son iguales. No, eso no es estadística. Eso es tu criterio. Pero lo que sí se puede hacer, o lo que yo sí puedo hacer, es lo siguiente. Puedo buscar el incendio. ¿Por qué mordió un perro que nunca había mordido? Duele, oye, tiene cierta edad, 4, 10 años. ¿Qué relación tiene esta edad con esto? ¿Tiene una displasia de cadera? Puedo evaluar la emoción, no solo el evento. Puedo mirar el sistema. Ese niño tiene 6 años. Ya quiero a un adulto vigilándolo. Puedo diseñar una gestión estructural, no confianza, estructura, barreras físicas, supervisión real, rutina de descanso protegido. Y puedo decir en voz alta la frase más difícil de mi oficio. Hay un nivel de riesgo en que en esa casa no se puede sostener y tenemos que hablar de eso. Ayudar aquí no es salvar al perro. Ayudar aquí es que esa familia tome una decisión terrible con información honesta, en lugar de tomarla con una culpa y a ciegas. A veces ayudar no es evitar el dolor de una decisión, es acompañar a alguien que la toma. Y eso conecta con algo que la literatura en los últimos años ha decidido cada vez con más claridad, desde territorios que parecen ajenos a la conducta y no lo son. Cuando se estudia con veterinarios enfrentados a decir si tratar o no a gatos con diabetes, por ejemplo, lo que aparece es que no es un algoritmo, aparece un campo de tensiones en las que involucra lo que el animal necesita, lo que la familia puede, lo que el clínico cree y la incertidumbre que está atravesando en todo esto. Simplemente en este pequeño texto, ¿no? El gato con diabetes se abre un mundo. Y esto hace que cuando se analizan los desafíos éticos de la medicina veterinaria, el patrón es idéntico. La capacidad de la técnica de hacer o no responde por sí solo a una pregunta de si debemos hacerlo. Y cómo se construyen herramientas de decisión para enfrentar alguna enfermedad. Y ahí está, creo que la distinción más importante de todo este episodio. No es lo mismo prolongar una vida que preservar una experiencia de vida valiosa. No es lo mismo prolongar una vida que preservar una experiencia de vida valiosa. Podemos hacer que un animal viva mucho más. Sí, casi siempre podemos hacer eso, o lo logramos. Pero la pregunta clínica, la de verdad, es que se siente ser él hoy. Y si la respuesta a esa pregunta es insoportable, entonces seguir no es ayudar. Seguir es posponer nuestro dolor a costa del suyo. Aquí me quedo pensando un poco en mi perro. Se llama Thor. Thor, perro mayor a 15 años. Husky, combinado con Malamut, mi mejor amigo, que me acompañó desde que empecé la carrera y que aún me duele. Em, Tenía una displasia de la cadera, me tenía que avisar que quería ir al baño. Yo me levantaba sin ningún problema para ayudarlo. Comía perfectamente bien, pero ya no tenía fuerza. Se caía, lloraba del dolor. Me acostaba con él para que no sintiera dolor, o para disminuir su dolor. Le daba sus medicamentos, todo esto. Pero pues yo ya sabía que el momento había llegado.
Aunque yo sea clínico, tomar esa decisión creo que es la que más me ha partido la vida o el corazón, sabiendo que también tenía una disfunción cognitiva, sabiendo que también ya tiene esos años. Y yo podía hacer muchas cosas, seguir con sus rehabilitaciones, seguir levantándolo, pero al final sabía que no era vida. No podía interponer, imponer más bien, el no quiero hacerlo a costa de su dolor. Y esto estoy hablando de algo que es irremediable, ¿no? No le puedo poner una cadera, que no le puedo dar más vida, no le puedo hacer que su cerebro sea diferente, porque se le iban las cabras al monte al perro, bien duro. Y yo intentaba, pero hay mucha gente que deja de intentar. Hay mucha gente que cuando ve a un perro con problemas de conducta no quiere hacer nada y se arrepiente. Y aquí me lleva a algo bien importante, la respuesta que tiene cada persona. Quiero volver al pasillo con el que empecé, con lo de esta persona que estimo mucho. Esa persona, esa mujer que estaba sentada en el suelo a las 10 de la noche con la espalda contra la pared o contra la puerta, escuchando a su perro jadear del otro lado de la puerta, pensando por primera vez que quizá ya no puede. ¿Qué necesitaba ella? No necesitaba un truco que hiciera el perro. No necesitaba un collar, no necesitaba que yo le dijera que su perro era ansioso. Palabra que suena a diagnóstico y no expliqué absolutamente nada. Necesitaba que alguien mirara a su perro entero, el perro que quizá le dolía, el sueño que ya llevaba meses roto, las emociones que lo organizaban, la casa donde no podía elegir nada y la mujer agotada que es lo que sostenía todo sola. Necesitaba entender porque casi nadie abandona lo que entiende. Entender lo que le pasaba. Al igual que yo. Necesitaba entender que mi perro no podía seguir igual. Así que déjame contestarte por fin la pregunta con la que comenzabas. ¿Qué significa realmente ayudar? Ayudar no es hacer que una conducta desaparezca. No lo es. Eso lo puede hacer cualquiera con suficiente fuerza y con suficiente indiferencia. Ayudar es disminuir el sufrimiento, aumentar la capacidad de vivir bien, es valorar el dolor, el sueño, la enfermedad, la emoción, las oportunidades de elegir la calidad de vida, las capacidades reales del que cuida y el contexto ético de cada decisión. Es distinguir entre alargar una vida y preservar una vida que valga la pena. Ayudar es construir una vida habitable para el animal y una relación más sostenible para su familia, con decisiones guiadas por bienestar, por evidencia y por ética. No y nunca, perdón, por la simple supresión del síntoma. Ayudar, en pocas palabras, es construir una vida habitable para el animal y una relación más sostenible para su familia. Y hay una última cosa que quiero decir, sobre todo si eres estudiante o si estás empezando en esto o si llevas 20 años en esto y estás cansado, es que este oficio no consiste en tener la razón, no consiste en eso. Consiste en ser intérprete de un sufrimiento que no tiene palabras, mediador entre intereses que no siempre coinciden y traductor entre la ciencia, la familia
Un paciente que jamás va a poder decirnos si lo hicimos bien. Es un oficio que ejerce casi siempre sin certeza. Y aún así hay que decidir. Y aún así hay que responder. Yo he aprendido a vivir con eso. Y he aprendido que el día que deje de dolerme una decisión difícil, ese día tendré que dejar la consulta. Porque significará que siempre, significará más bien que dejé de mirar al que está enfrente, a mi chaparrito. Si te preguntas por aquella mujer del pasillo, sigue con su perro. No porque yo le arreglara nada, sino porque un día entendió lo que estaba viendo. Y en cuanto lo entendió, dejó de estar sola con ella. ¿Y sabes algo? Eso es medicina. Gracias por escuchar. Espero que apoyes mi iniciativa de podcast y que te guste. Que tengas muy buen día. Un abrazo fuerte. Soy Javier Guerra, etólogo clínico, maestro en ciencias del comportamiento y futuramente doctor en esta bella área de bienestar animal. Ten hermoso día y te dejo. Si tienes alguna sugerencia de alguna plática, me la haces saber. Bye bye.